Muy buenas tardes, mi nombre es Wilfred Steven Hidalgo Aracena, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil y estoy impartiendo la asignatura de Cálculo y Geometría Analítica 2 con el profesor Antonio Rafael Zapata, sección Z18. Y hoy les estaré hablando sobre lo que es el producto escalar de dos vectores. Empecemos. Bien, tenemos que saber primero lo que es un producto escalar de dos vectores. ¿Y esto qué es? El producto escalar, también conocido como producto punto, es una operación matemática que toma dos vectores y devuelve un número escalar. Es decir, un producto escalar es una cantidad escalar o vectorial que tiene un valor definido positivo, pero que no es necesariamente cero. En otras palabras, representa un cambio de cualquier cantidad medible, como un vector, y no necesariamente la posición o dirección real a la que apunta el vector. Pero los productos escalares de dos o más vectores suelen definirse como la suma de todas las cantidades vectoriales correspondientes, aunque no es necesario. Bien, aquí tenemos una definición del producto escalar sacada del libro de Larson. Cuando tenemos dos vectores, como que es el producto escalar de U y V, eso se definiría como U por V. Es decir, se multiplican los componentes correspondientes de los vectores, U sub 1 por V1 más U sub 2 por V2. Luego se suman estos productos y el resultado sería un número, que es el producto escalar. De manera similar, tenemos lo mismo que estos vectores de tres dimensiones, que sería el producto escalar de U y el producto escalar de V. Y sería básicamente lo mismo. Uso 1 por V1 más uso 2 por V2 más uso 3 por V3. Aquí se multiplican y suman los tres pares de componentes correspondientes. Aquí tenemos algunas propiedades de lo que es el producto escalar. Sean U, V y W vectores en el plano o en el espacio y se hace un escalar. Aquí tenemos lo que es la propiedad conmutativa, que esto es el orden en el que se realiza el producto escalar, lo cual este no afecta el resultado. Esto significa que el producto escalar es conmutativo. Tenemos también lo que es la propiedad distributiva, que es cuando un vector se multiplica mediante el producto escalar por la suma de otros dos vectores, el resultado es igual a la suma de los productos escalares individuales. Esto nos demuestra que el producto escalar es distributivo respecto a la suma de vectores. Tenemos también lo que es la compatibilidad con escalares, que es la C, que esto es si un escalar multiplica el producto escalar, se puede asociar el primer vector como lo que es el CU o al segundo vector CV sin alterar el resultado. Tenemos lo que es también el producto escalar con el vector nulo, que esto sería cuando un vector V se multiplica por el vector nulo que es 0, el producto escalar siempre será 0. Y por último tenemos producto escalar de un vector consigo mismo, que es el producto escalar de un vector consigo mismo, sería igual al cuadrado de su magnitud o norma, como le decimos en álgebra matricial. Estas propiedades nos van a garantizar que el producto escalar cumpla con las reglas matemáticas consistentes y facilite el cálculo como la proyección, el trabajo mecánico y el cálculo de ángulos. Aquí tenemos un ejemplo aplicando algunas de las propiedades que hablé anteriormente. Primero tenemos dados U, V y W, encontrar algunas de estas propiedades. Primero tenemos lo que es U por V.
Aquí se calcula el producto escalar entre los vectores u y v, que siguiendo la misma fórmula del producto escalar, se multiplican y luego se suman los componentes, que es aquí 2,2 menos 2 por 5,8, que sería igual a 2 por 5 más menos 2 por 8, que sería igual a menos 6. Luego tenemos la b, que sería u por v por w. U por v ya lo tenemos, que es menos 6. Luego lo multiplicaríamos por el vector w, menos 6 por menos 4,3, que sería igual a 24, menos 18. Luego tenemos la c, que sería u por 2 por v, que sería lo mismo decir 2 por u por v. U por v ya lo tenemos, que es menos 6, y lo multiplicaríamos por 2, que como lo ven aquí sería menos 2. Luego tenemos la d, que sería aquí ya calcular el cuadrado de la norma o magnitud del vector w, que se multiplicarían por ellos mismos. Y como resultado dará aquí que es 25. Bien, también les estaré hablando un poquito brevemente sobre lo que es el ángulo entre dos vectores distintos de cero. El ángulo entre dos vectores distintos de cero es una medida geométrica que describe la orientación relativa de los vectores en el espacio. Matemáticamente, este ángulo se denota usualmente como el ángulo y se define a partir del producto escalar, producto punto, de los vectores. Aquí tenemos una figura sobre lo que es el ángulo. Aquí tenemos primero los vectores u y v que parten del origen representando puntos en el espacio. Luego tenemos el ángulo entre los vectores que se mide donde está u hasta v, que esto sería dentro del intervalo de 0,pi. Luego aquí debajo tenemos la fórmula del coseno del ángulo, que esto es donde el coseno del ángulo es igual a u por v, que son el producto escalar de u y v, entre la norma de u y v. Bien, aquí tenemos un ejemplo sobre cómo hallar el ángulo entre dos vectores, sea u, v, w y z, hallar el ángulo entre cada uno de los siguientes pares de vectores. Primero tenemos a, que es calcular u por v, entre la norma de u por la norma de v, que es aplicando la fórmula del coseno del ángulo. Como resultado, este nos da que u por v sea igual a menos 8 y la norma de u por la norma de v será igual a raíz de 70. Entonces, dado que el coseno del ángulo es menor que 0, entonces decimos que eh, el ángulo será igual a arcocoseno menos 4 entre raíz de 70. Y eso nos da 2,069 radianes. Luego con B hacemos lo mismo. Aplicamos la forma del coseno del ángulo y calculamos U por W entre la norma de U por la norma de W. Como resultado, U por W nos da 0 entre la norma de U por la norma de W, que será igual a raíz de 84. Como resultado, este nos da 0. Entonces, como U por W sea igual a 0, U y W serán ortogonales. Así que el ángulo será igual a pi sobre 2. Luego con ustedes sería lo mismo. Aplicamos, aplicamos la fórmula del coseno del ángulo, nos da como resultado menos 10. Y el resultado de abajo nos da raíz de 100, que es menos 1. Aquí tenemos una pequeña gráfica en representación de lo que es el ángulo entre dos vectores. Los dos vectores que están puestos son los dos primeros en el ejemplo anterior. Y este sería el ángulo que se forma entre estos dos vectores, 18,56 grados. En conclusión,
Saber el ángulo entre dos vectores es útil para entender la relación direccional entre ellos y también tiene aplicaciones prácticas en geometría, física e ingeniería. Por ejemplo, permite determinar si dos vectores son perpendiculares, paralelos o si tienen alguna otra orientación relativa. Esto también se aplica en áreas como el análisis de fuerza mecánica, el cálculo de trabajo en física y también el estudio de proyecciones en gráfica 3D. Y también la detección de similitudes en algoritmos de aprendizaje automático, como el análisis de datos y clasificación. Bien, gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Espero hayan aprendido algo y les haya servido para algo. Se despide Wilfred Hidalgo Aracena y esto sería todo. Gracias.